¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Les traigo ya la solución definitiva para todos aquellos que están intentando actualizar el HFW o cualquier otra versión, custom firmware, incluso las actualizaciones oficiales de PlayStation 3, y les dice que no se ha encontrado dispositivo de almacenamiento. Y tú tienes tu USB ahí en tu casa, todo tranquilo, que te funciona para todo, y ahora para esto no te funciona y te vuelves loco. No pasa nada, que yo te traigo la solución muy sencilla. Lo que necesitamos, descargar el programita que está en el primer comentario fijado, que es el Rufus en su última versión, actualizado hace unos días, y el USB que quiera usar. Daros cuenta que yo lo que tengo aquí es incluso un adaptador de micro SD, ¿vale? Lo ponemos aquí en la consola. Lógicamente, si tienes algo en el USB, sácalo, ¿vale? Fijaros, vamos a pasar al PC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, chavales, lanzar el Rufus, que es una aplicación ejecutable que no se instala. Te preguntará si quieres buscar actualizaciones, pues le dices que sí o que no, lo que a ti te da la gana, ¿vale? Si te sale una nueva actualización, pues nada, te la va a descargar de forma automática y no pasa nada. Entonces ponemos el USB en la consola, aquí seleccionamos nuestro USB, si tienes más de uno, ¿vale? Estate pendiente cuál vas a usar, y en mi caso pues este de aquí que tiene 3,93 GB. Entonces, elección de arranque no auto ejecutable, y aquí como vemos pone esquema de partición MBR. Aquí está el problema, chavales, porque hay algunos que están en GPT y por eso no te lo reconoce. Entonces simplemente le damos a MBR, aquí le puedes poner el nombre que te dé la gana, yo no le voy a poner nada, y le damos a empezar, ¿vale? Está comprobando si hay fichero, si hay procesos en conflicto, perdón, y nada, esto lo que va a hacer es prepararnos nuestro dispositivo USB para que no tengamos ningún problema. Y lógicamente, advertencia, todos los datos de la unidad serán eliminados. Por eso os digo que si tienen foto o cualquier otra cosa, la sacan antes. Entonces le damos a aceptar, y esto pues lo que va a hacer es preparar el USB para que no tengamos ningún problema, y ya está, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pues nada, pues de aquí en adelante poner las actualizaciones, el HFW o lo que sea, lo ponemos en este USB. No le cambies el formato porque esto te va a funcionar en cualquier dispositivo. Puedes volver a usarlo en el ordenador, que no tiene que ser solamente ya pues para la Play 3. Así que nada, después de formatear con Rufus nuestro USB, ¿vale? Ya lo vas a poder usar en la PlayStation 3. Ya vas a poder instalar el HFW, el firmware, custom firmware, lo que te dé la gana. También decirte que si incluso estando en el menú principal te sigue diciendo que no se han encontrado datos, ¿vale? Que vayas a recovery, que hay veces que a mí personalmente me ha pasado que incluso el USB funcionando bien he tenido que ir a recovery. Chavales, hay 500.000 vídeos en internet de cómo ir a recovery, y desde ahí le dan a la opción de actualizar mediante dispositivo de almacenamiento USB, y ya está. Con eso pues va a poder instalar, ya digo, HFW, custom firmware, lo que te dé la gana, ¿vale? Así que nada, chavales, recuerden like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo.